Nuestra historia comienza 20 años después de que aquel individuo dejara la Tierra y se encontrara en otro mundo. Ese día había llegado, el día en que derrotaría al monstruo y salvaría el mundo. Pero el monstruo quería saber si realmente resistiría, refiriéndose a ese individuo como el verdadero ser digno de ser llamado héroe, a diferencia de sus compañeros, que pendían de un hilo. Aquel individuo estaba acompañado por una santa, un mago y un caballero, y el nombre del héroe era Hayun-seok. Él dejó claro al monstruo que no parecía estar en muy buen estado. Considerándolo insolente, el monstruo lo atacó de inmediato, pero Hayun-seok no mostró debilidad y chocó de frente con la criatura. El monstruo declaró que si Hayun-seok no se sometía lo haría pedazos y dejaría la tierra completamente marcada por sus dientes y garras, lanzando sus ataques contra el héroe. Pero Hayun-seok los bloqueó y sintió que ya era hora de poner fin a todo, por lo que desató rápidamente una habilidad llamada Paradoja de las Llamas, causando una destrucción masiva en toda el área. Luego avanzó hacia el monstruo y, a medida que la batalla se volvía cada vez más intensa, en un momento Hayun-seok fue golpeado y su guardia no fue suficiente para resistir, y el monstruo proclamó que su ataque había sido demasiado débil y que ni siquiera había dejado un rasguño. Al darse cuenta de esto, el héroe se preparó y lanzó con rapidez otro ataque para ver si esta vez bastaría para aplastar su arrogancia. Las llamas envolvieron al monstruo por un instante y pronto su corona cayó y quedó inquietantemente silencioso, pues nunca había imaginado que un humano de ese mundo pudiera hacerle frente. Hayun-seok estaba a punto de decirle de nuevo que no pertenecía a ese mundo, pero el monstruo asumió que el héroe seguiría diciendo tonterías y ya no le importó, pues su cuerpo sería absorbido por la tierra tarde o temprano. Justo cuando creyó que sería borrado, el héroe sabía que el monstruo luchaba por regenerarse, y la llama negra que ardía era la habilidad especial de Hayun-seok, llamada llama paradoja, que a diferencia de las llamas ordinarias que queman oxígeno utiliza conceptos abstractos como combustible. Revivirse durante siglos había sido el pasatiempo del monstruo, pero eso terminó en ese momento, porque ahora ardía su propia existencia reducida a combustible, y el monstruo se preguntó si su tiempo finalmente había llegado a su fin. Aún así creía que Hayun-seok nunca sería recordado como el héroe que salvó el mundo, porque las personas que consideraba sus compañeros en realidad solo esperaban que muriera allí. Hayun-seok aclaró que ya lo sabía, lo que sorprendió al monstruo, mientras la santa le suplicaba que no creyera sus palabras, pero tras oírla Hayun-seok pensó que quizá debía empezar por la propia santa, la mujer que afirmaba amarlo y lo seducía cada día, pero que en verdad lo despreciaba por ser un forastero, y todos sus intentos de seducción habían sido parte del plan, algo que la dejó conmocionada. Hayun-seok sabía que cuando llegara el momento de purgar al héroe, tras completar la subyugación, él dudaría en atacarla y quiso saber de la santa si estaba equivocado. Luego declaró que los otros dos no eran diferentes. El caballero había recibido un tesoro nacional del emperador para eliminarlo después de que el monstruo fuera derrotado, pues el emperador cobarde había actuado con extrema cautela temiendo que el héroe tomara su trono, y el caballero no podía entender cómo él héroe sabía todo eso. En cuanto al mago, era alguien que amaba la experimentación humana y parecía odiar a Hayun-seok simplemente porque éste se oponía al sistema de esclavitud. En resumen, el hecho de que pretendieran matarlo tras la muerte del monstruo era algo que Hayun-seok sabía desde hacía 5 años. El monstruo no podía comprender al héroe, pues con todo el poder que había usado para acorralarlo, Hayun-seok podría haber destruido fácilmente el mundo que se volvió contra él, pero Hayun-seok explicó que no lo hizo porque quería regresar a casa. El monstruo no pudo captar su razonamiento y la escena cambió a la Tierra 20 años antes, cuando Hayun-seok era un oficinista común de 30 años hasta que fue guiado por un ser llamado Diosa y transportado a otro mundo, donde fue elegido como el héroe destinado a salvarlo de los monstruos. Al final, Hayun-seok sabía que había muchas historias así, de personas ordinarias que alcanzaban la grandeza en otro mundo. Sin embargo, el mundo al que llegó era un desastre en sí mismo. Intentó todos los métodos imaginables para regresar a la Tierra, pero el objetivo principal de derrotar a los monstruos y salvar el mundo siempre lo perseguía y solo había un camino, por lo que durante 20 años entrenó para luchar contra monstruos, demostrando que nada puede vencer a un hombre paciente. Recordaba vívidamente cuando pidió entrar a una aldea y fue bloqueado por varios hombres, que aún después de explicar que había rescatado a un niño de esa aldea se negaron a dejarlo entrar, revelando que el niño moriría de todos modos, pues en ese mundo alternativo todo estaba invertido y se abandonaba a los heridos en lugar de salvarlos. Algo increíblemente cruel para Hayun-seok. El problema más grave era el nivel medieval de la medicina y la higiene, donde curar infecciones a menudo significaba arrancar trozos de carne u otros métodos igualmente brutales, por lo que el niño iba a perder la pierna solo para evitar que una simple infección se propagara, y como todos los sanadores habían sido movilizados para la batalla no quedaba nadie para tratar a los heridos. Hayun-seok pensó que no podía empeorar, pero entonces varios sacerdotes lo encontraron mientras llevaba al niño en brazos. Sabían que había sido capturado por monstruos y querían entender cómo el héroe lo había recuperado, cuando ocurrió algo aterrador, pues parecía que el niño había sobrevivido porque un demonio lo había poseído, y el sacerdote decidió que debían
exorcizarlo aprovechando que ya estaban exorcizando a otras personas, creyendo que el héroe no se opondría a la voluntad de Dios. Ha-Eun-seok se dio cuenta de que esos seres repulsivos no tenían concepto alguno de derechos humanos y, tras soportar ese mundo durante 20 años, finalmente había completado la misión encomendada. Poco después exigió que la supuesta diosa que prácticamente lo había seducido en el desierto cuando era un tonto cumpliera su promesa, y de repente se abrió un agujero en el cielo y emergió una mujer rubia, dejando claro por qué Ha-Eun-seok había sido tan comprensible en su devoción. Ella dijo que había trabajado duro y que gracias a sus esfuerzos incansables había derrotado al monstruo. Y Ha-Eun-seok se puso ansioso y preguntó si ella lo recordaba, pues al haber subyugado a todos los monstruos todas sus experiencias y recuerdos, incluso su alma, serían preservados perfectamente y ella lo enviaría de regreso a la tierra. La diosa sonrió al escuchar, sabiendo muy bien que él todavía odiaba ese mundo, y le preguntó si sentía lo mismo incluso después de obtener suficiente poder para convertirse en una amenaza para ella, advirtiéndole que si regresaba a la Tierra todos sus logros como héroe serían anulados. A Ha-Eun-seok no le gustó nada y sintió que ella solo estaba aliviada de que se fuera, y tal como prometió la diosa reveló entonces que el mundo ya no necesitaba un monstruo y preguntó si el héroe se arrepentiría de su decisión, pero lo único que Ha-Eun-seok quería era volver al mundo que conocía y nada más, dejando atrás por fin a la diosa y a ese mundo maldito. De pronto una luz poderosa se abalanzó sobre Ha-Eun-seok y la diosa explicó que su cuerpo físico en la tierra ya había perecido, por lo que colocaría su alma en un nuevo recipiente, y Ha-Eun-seok se preocupó y preguntó a dónde iría, a lo que ella respondió que no podía explicarlo en detalle, pero que era un cuerpo destinado a un final miserable aunque confiaba en que sobreviviría, y Ha-Eun-seok quería tanto volver a la tierra que no le importó regresar en un cuerpo con un destino terrible ni lo que le aguardara, porque estaba seguro de que sería mucho mejor que la vida que había soportado en ese otro mundo. De repente abrió los ojos y se preguntó si realmente había regresado. Estaba en la tierra en el año 2025, y el héroe Lee Ha-Eun-seok ahora habitaba el cuerpo de un civil ordinario llamado Yoo Chan-seok. Pensó en esos malditos traidores del otro mundo y le pareció maravilloso no tener que volver a ver sus caras. Luego vio un espejo y su apariencia, y desde ese momento no pudo creer que de verdad hubiera regresado. La escena cambió a él mirando agua limpia fluir de un grifo y sintió una inmensa alegría al ver que no estaba contaminada, algo que se sentía más real que la magia misma. Incluso pensó que todos los magos podían irse al infierno. Después encendió la estufa y no pudo creer que pudiera producir fuego con solo presionar un botón sin cortar leña ni encender una fogata, y había algo más que había echado de menos, una caja de pollo frito, babeando en cuanto tomó una pieza como prueba de cuánto había sufrido en el otro mundo, y al morderla lloró por lo mucho que había extrañado todo eso, pues había pasado demasiado tiempo desde que probó el verdadero sabor de la comida real y por fin podía vivir una vida normal otra vez. Primero necesitaba readaptarse a la tierra y notó que el flujo del tiempo del otro mundo se había alineado con este, pero nada de eso le importaba porque nada podía ser peor que aquel mundo. La escena cambió a Chan-seok tomando una ducha caliente y le pareció increíble no tener que esperar a que el agua se calentara, así como el aire frío que salía con solo presionar un botón incluso bajo un cielo claro y brillante, quedando atónito por lo diferente que era todo en comparación con el mundo sucio en el que había vivido. Chan-seok se preguntó qué debería hacer primero en 2025, quizá empezar con StarCraft, pero de pronto se sobresaltó por una criatura extraña y se preguntó qué demonios estaba frente a él, cuando sonó un anuncio advirtiendo que se había abierto una grieta de corrosión dentro del complejo de apartamentos y ordenando a todos los residentes evacuar de inmediato al refugio subterráneo. Chan-seok no tenía idea de qué era eso y se confundió aún más cuando de repente vio varias criaturas parecidas a monos que comenzaron a destrozar los cristales, por lo que empezó a correr, pero lo alcanzaron en la escalera, y lo único que quería era entender qué demonios estaba pasando en la tierra. Logró esconderse y las criaturas pasaron de largo, y entonces se encontró con un niño, a quien Chan-seok advirtió que la zona era peligrosa y debía correr al refugio, pero el niño preguntó si había visto a dónde fueron los monstruos, explicando que iba a matarlos y queriendo saber si Chan-seok haría lo mismo, lo que lo dejó aún más confundido cuando el niño añadió que la gente decía que la tierra había sido así durante 13 años. Chan-seok sintió una profunda desesperación al oírlo, pero el niño se negó obstinadamente a ir al refugio y Chan-seok no pudo dejarlo solo, así que se quedó con él mientras el niño explicaba que una grieta de corrosión era una salida por la que emergían monstruos y que nadie sabía por qué se formaban ni cuándo o dónde aparecerían. Chan-seok se enfureció al descubrir que después de soportar todo ese infierno en otro mundo, al regresar a la tierra este lugar también se había convertido en un pozo infernal, y sintió una rabia abrumadora hacia esa diosa, hasta que el niño se dio cuenta de algo y se preguntó por qué Chan-seok no sabía nada de esto, a lo que dio una excusa poco convincente diciendo que había vivido en Estados Unidos por un tiempo, dejando al niño en shock al preguntar cómo había logrado eso y mencionando que el presidente de Estados Unidos había sido destituido por intentar enviar en secreto a su hija a Corea. Chan-seok se sintió cada vez más abrumado por toda la información que le lanzaban y, tratando de desviar la conversación, preguntó por la cazadora que el niño admiraba. El chico dijo que se llamaba Lisiani, una cazadora del gremio Hanabi,
que ocupaba el 10º puesto a nivel mundial, usaba una enorme espada como arma principal y en ese momento se encontraba en 11 Erwan lidiando con una grieta de corrosión. Chan Seok se sintió aliviado de haber cambiado de tema con naturalidad, pero le resultó extraño que un humano común pudiera luchar contra monstruos, tal como en el mundo al que había sido invocado, y quiso entender cómo eso era posible. El niño añadió que le encantaba la espada de Lee Si-jun y que había un video imprescindible sobre ella en las redes sociales, cuando de repente Chan Seok le tapó la boca, algo que el niño no comprendió. Pero Chan Seok había percibido que algo iba mal, pues había muchos monstruos cerca, exactamente 6, incluido aquel del que se estaban escondiendo. Sintió que ese cuerpo tenía una fuerza superior al promedio y estaba acostumbrado a luchar contra múltiples enemigos a la vez, así que creyó que no sería demasiado difícil, aunque no sabía qué hacer con el niño, ya que no podía dejarlo solo ni tenía un arma adecuada. Entonces notó algo flotando en el aire y se preguntó si era maná, y al final estuvo casi seguro de que era lo mismo que había visto en el otro mundo, por lo que reunió ese maná y lo lanzó contra una de las criaturas, que quedó completamente confundida. El maná que Chan Seok había acumulado durante 20 años se había agotado, pero si el maná existía en el aire significaba que aún podía usar la llama paradoja, ya que estaba arraigada en su alma, y aunque el poder del fuego le parecía decepcionante sería más que suficiente allí. El niño, al ver lo que Chan Seok había hecho, quedó asombrado y no había imaginado que poseyera una habilidad única, y así fue como Chan Seok aprendió cómo llamaban a ese tipo de cosas en ese mundo. Luego el chico le advirtió que el canal oficial de YouTube de la Academia de Cazadores decía que confirmar una muerte era importante, y Chan Seok vio al niño acercarse a la criatura, lo cual era peligroso, pues mientras la llama paradoja seguía activa no era recomendable acercarse hasta que el objetivo estuviera completamente muerto. La criatura se lanzó hacia el niño, pero Chan Seok lo protegió y admitió que no tenía idea de que era YouTube, aunque pensó que sería mejor que el niño dejara de verlo. Chan Seok pidió prestado el bastón que el niño llevaba, y tras recibirlo utilizó las habilidades de combate que había adquirido como héroe en el otro mundo para abatir a varias criaturas, dejando al niño visiblemente impactado, quien le preguntó si era un cazador en secreto. Chan Seok no estaba nada contento, nunca imaginó que volvería a oler sangre tras regresar a la Tierra, pues había soportado todo ese infierno esperando por fin descansar en paz, pero si la Tierra era así ahora no era diferente de aquel otro mundo. La escena cambió a un grupo de personas reunidas, con Chan Seok llegando junto al niño, cuando una mujer llamó al pequeño, llamado Jun Seon, preguntó si Chan Seok lo había traído y le agradeció efusivamente diciendo que su hijo era muy imprudente. En ese momento Chan Seok notó que la madre de Jun Seon llevaba pendientes de lujo y ropa de diseñador, comprendiendo que el niño era rico y que eso explicaba muchas cosas. De repente ocurrió un temblor y un monstruo atravesó la pared mostrando los dientes, haciendo que todos huyeran desesperados, y al ver que el muro del refugio había colapsado Jun Seon gritó a Chan Seok que escapara de inmediato. Mientras Chan Seok sufría profundamente porque sentía que no pedía mucho, solo quería regresar al mundo que conocía, volver a casa, algo que extrañaba de verdad, y no creía estar pidiendo demasiado. Pronto llamó mocoso a Jun Seon, lo que lo irritó enormemente, y Chan Seok quiso saber por qué Jun Seon quería convertirse en cazador a pesar de ser rico, pues desde su punto de vista podía esconderse en un lugar seguro y vivir cómodamente sin necesidad de luchar, a lo que Jun Seon explicó que había perdido a su padre a causa de un monstruo cuando una grieta de corrosión se abrió en un lugar que creían seguro, un búnker subterráneo, y entonces comprendió que no existía ningún lugar seguro en la Tierra, por lo que aunque aún no era tan fuerte como Chan Seok y los monstruos seguían siendo aterradores, quería convertirse en el cazador más fuerte y eliminar todas las grietas de corrosión. Jun Seon estaba decidido a salvar el mundo, sabía que podía sonar ingenuo, pero aún así quería hacerlo, y en respuesta Chan Seok dejó claro que Jun Seon no se convertiría en un gran cazador ni sería capaz de salvar el mundo. La madre de Jun Seon le dijo que ya era suficiente y que debían huir de inmediato, cuando de pronto se oyó un fuerte estruendo y Chan Seok repitió que Jun Seon no sería el gran cazador que salvaría el mundo porque él sería quien lo haría, pensando que era mejor dejar esa tarea a alguien que ya lo había hecho antes. Al final, el hombre que había sido invocado a otro mundo, luchado contra monstruos durante 20 años y regresado a la Tierra, ni siquiera pudo disfrutar de su libertad, pues se enfrentó de inmediato a una grieta de corrosión. Sobrevivió gracias a la experiencia de su vida pasada y prometió a un niño que salvaría el mundo, pero la verdad era que Chan Seok no hizo absolutamente nada, simplemente jugó en su computadora sin preocuparse, y al ganar la partida lo encontró muy fácil, sabiendo que alguien que ya había salvado el mundo podía hacerlo otra vez. Aunque en realidad no le interesaba, había dicho todo eso con gran confianza delante de muchas personas, pero en el fondo ya no quería hacerlo, pues su deseo de salvar el mundo se había desvanecido, ya que ahora tenía juegos y comida abundante, cosas que solo podía soñar en el otro mundo, además de un sistema donde podía hacerlo todo con solo tocar un botón, y además ya existían cazadores para encargarse de salvar el mundo. Miró su teléfono para pedir comida hasta que se dio cuenta de que había gastado toda su indemnización, ya que el dueño original de ese cuerpo había trabajado en una empresa de logística y perdió su empleo cuando la compañía quebró debido a una grieta de corrosión, y ahora el dinero de Chan Seok se había acabado. Había estado buscando un nuevo trabajo, pero se dio cuenta de
que no había posibilidades de conseguir uno normal debido a la constante aparición de grietas, pues la mayoría de las empresas estaban quebrando, así que comenzó a preguntarse qué debía hacer para sobrevivir, hasta que vio un aviso de reclutamiento para cazadores y pensó que, de todos modos, tenía experiencia en ese campo. La escena cambió a la asociación de cazadores, donde muchas personas estaban nerviosas porque querían convertirse en cazadores, cuando de repente apareció Lee Seon, sorprendiendo a todos, siendo la cazadora de la que Jun Seon hablaba tanto, y pronto todos creyeron que había ido a ver a alguien. Seon notó a una graduada de la Academia de Cazadores llamada An Sang-a, cuya habilidad despertada era la electroquinesis, y aunque algunos dudaban de su fuerza, una gente pensó que era bastante hábil, pero Seon recordó que cazar en una grieta de corrosión era combate real y muy distinto al entrenamiento, por lo que a los estudiantes les costaría adaptarse, incluso dudando de si ella misma podría permanecer en el campo toda la semana. El narrador anunció que el primer combate estaba por comenzar y Seon estaba allí para cumplir su misión de reclutar, destacando que el candidato era interesante porque era un civil que ni siquiera provenía de la academia, algo muy inusual, y pronto presentó a Yoo Chan-seok, quien aún no se había acostumbrado a su nuevo nombre. Las reglas prohibían armas personales no provistas por la asociación y causar heridas mortales, y Chan-seok decidió de verdad convertirse en cazador, pues lo primero que debía hacer era salvar un mundo destinado a caer, pero al mismo tiempo necesitaba vivir bien y comer bien. Su oponente encontraba todo increíble, y Chan-seok necesitaba buenos resultados en el torneo, por lo que comenzó el combate, y el rival se rió al ver que Chan-seok no podía acumular maná, creyendo que sería una victoria fácil, presentándose como el maestro de lanza invicto de la academia, pero no logró acertar ni un solo golpe, pues Chan-seok desapareció y apareció detrás de él, diciéndole que era bastante torpe con la lanza, golpeándolo con fuerza en el estómago y luego en la barbilla, dejándolo prácticamente derrotado. Chan-seok no estaba satisfecho porque el combate había terminado demasiado rápido y solo había usado sus manos desnudas, ya que pensó que con una lanza lo heriría demasiado rápido, dándose cuenta de que su rival era solo un principiante y esperando que eso no fuera común entre los cazadores. Seon quedó impresionada y revisó los datos de Chan-seok, sin poder entender por qué su trabajo anterior había sido en una empresa de logística, y aunque notaron que no tenía maná acumulado, lo atribuyeron a la suerte, pero Seon creía que no estaba acumulando maná intencionalmente y quería entender cómo era posible. Chan-seok se sintió algo incómodo, pero sabía que debía demostrar su habilidad, así que preparó otro ataque diciendo que no causaría una herida fatal y lo derrotó, mientras la gente comenzaba a hablar de él y Seon se mantenía alerta, pues quería ver sus verdaderas capacidades. Dirigiéndose a ver al presidente de la asociación, la escena cambió a Chan-seok derrotando a otro oponente débil, preguntándose qué enseñaban realmente en la academia, hasta que apareció Sang-a como la candidata final, acumulando más maná que cualquiera, creyendo que Chan-seok había llegado hasta allí solo por suerte, mientras él pensaba que la academia debía enseñar frases genéricas porque todos decían lo mismo. Sang-a declaró que no tenía una habilidad única y que no se contendría, lo que intimidó un poco a Chan-seok, quien en realidad sí la tenía pero prefirió no usarla para no causarle daño grave. Sang-a tomó aire y atacó con su espada, lanzándose hacia Chan-seok, quien dio un gran salto esquivando el ataque, dejándola incrédula, y él encontró interesante su habilidad, al hacer pasar electricidad por la vaina y la hoja para crear fuerza magnética como si fuera un cañón de riel, elogiándola como la habilidad más impresionante que había visto hasta ahora, aunque añadió que había pasado por alto lo más importante. Sang-a preguntó a qué se refería y Chun-seok explicó que, cuando ella pensaba en atacar, se concentraba demasiado en la velocidad, y que su error fue que, para acelerar aún más la espada desenvainada, colocó el riel magnético en el aire vacío. Por muy rápida o poderosa que fuera, Chan-seok pensó que solo un idiota se quedaría quieto ante un ataque así. Sang-a lo consideró extremadamente arrogante y dijo que podía derrotar a alguien como él incluso sin usar su técnica, pero Chan-seok avanzó hacia ella pensando que la idiota era ella, pues ya había esquivado su ataque más rápido y no había forma de que pudiera golpearlo. Ese comentario solo la enfureció aún más, comenzó a reunir una enorme cantidad de maná y Chan-seok supo que se estaba excediendo, ya que se estaba forzando a acumular maná y, si continuaba así, su cuerpo sería destruido por completo. Se acercó a ella, admitiendo que el combate había sido bastante divertido, pero que deberían terminarlo ahí. Le dijo que levantara la mano izquierda si le dolía y entonces la golpeó con fuerza en el estómago. Sang-a quedó completamente destrozada tras recibir varios golpes y él remató con un poderoso puñetazo en su rostro, enviándola volando mientras la sangre brotaba de su nariz. Sang-a, que hasta entonces había sido la gran promesa de la selección, se desplomó como una fruta madura, cayendo al suelo y dejando a muchos espectadores atónitos, ya que era la mejor estudiante de la academia, y así fue como Chan-seok se convirtió en el centro de atención. Chan-seok reconoció sinceramente que ella era más hábil que los otros, pero para él había descuidado su entrenamiento físico y confiado únicamente en el maná. Entonces escuchó un ruido proveniente de ella y pensó que no se había rendido, pero en realidad Sang-a estaba levantando su mano izquierda, temblando con fuerza, y
Él recordó claramente que le había dicho que lo hiciera si el dolor era demasiado. Poco después, un subordinado se acercó al narrador con un aviso que debía anunciarse a todos, informando que el calendario del torneo sería modificado y pidiendo a Chanseok que tomara un breve descanso. Chanseok no lo entendió del todo, pues pensaba que el torneo ya había terminado, pero el narrador anunció que él tendría un combate especial contra una cazadora activa, organizado con un permiso especial del presidente de la asociación. Chanseok vio aparecer el nombre de su oponente en el monitor visible solo para el público y, por la reacción de la gente, dedujo que se trataba de una cazadora muy habilidosa, comprendiendo enseguida que ella quería poner a prueba sus capacidades y notando que la Tierra y aquel mundo extraño no eran tan diferentes en ciertos aspectos. Poco después apareció Seon, arrastrando su espada por el suelo, confirmó el nombre de Chanseok y se disculpó por aparecer tan de repente, explicando que esa era la única forma de verificar sus habilidades. Se presentó y comentó que el escenario era demasiado pequeño para él, invitándolo a luchar y añadiendo que podía negarse si le resultaba demasiado repentino. Chanseok la reconoció de inmediato como la cazadora clasificada 10ª del mundo y, además, el aura que emanaba de su cuerpo demostraba que era una auténtica profesional, por lo que en su estado actual sería poco probable derrotarla, pero aún así estaba dispuesto a pelear y aceptó. El narrador quedó confundido cuando Chunseok afirmó honestamente que aún no había gastado mucha energía, mientras Seon pensó que él estaba muy entusiasmado. En cualquier caso, Chunseok solo veía ventajas en luchar contra ella, ya había logrado los mejores resultados posibles en el torneo y ella era la oponente perfecta para demostrar de lo que era capaz. Creyendo además que ese combate elevaría su valor, todos quedaron atónitos cuando Seon se movió a una velocidad increíble. Y Chanseok bloqueó su movimiento, aunque no podía entender cómo el cuerpo de una mujer podía contener tanto poder, y el choque entre su arma y la espada de ella le transmitió una fuerte sacudida. Seon atacó de nuevo y él retrocedió, pero en comparación con el inicio su velocidad había disminuido considerablemente y estaba extremadamente cansado, sin poder ver una sola apertura en la 10ª mejor cazadora del mundo, dándose cuenta además de que ese cuerpo simplemente no tenía la capacidad física para seguir forzándolo. Seon comentó que había esperado un buen calentamiento por primera vez en mucho tiempo, pero podía ver que él sufría una fatiga extrema. Aún así pensó que lo había hecho bien y creyó que duraría 5 minutos, pero superó sus expectativas resistiendo 30 minutos. Entonces Seon avanzó hacia él, queriendo facilitarle las cosas, ya que apenas tenía maná almacenado y tampoco había mucho maná en la atmósfera, y al final Chanseok no quería usar aquello que sentía que debía usar en ese momento, pero se estaba quedando sin opciones. Así que activó rápidamente la llama de la paradoja. Seon intentó atacarlo, pero él logró esquivar, a pesar de que ella había blandido su espada con una fuerza tal que no debería haber podido evadirla, observando con sorpresa cómo él comenzaba a arder. La llama de la paradoja era la especialidad que había usado constantemente antes de regresar a la Tierra y confiaba plenamente en ese poder. Sus ropas permanecieron intactas porque, a diferencia de las llamas normales, la llama negra no podía quemar la materia, sino que cada una de ellas ardía usando conceptos abstractos que él designaba como combustible. Con su poder actual no podía quemar conceptos con puntos de ignición altos como su propio yo, recuerdos o razón, por lo que el concepto que eligió quemar en ese momento fue la fatiga. Realizó un movimiento y Seon vio que de repente se había vuelto más rápido. Ella atacó y él bloqueó, queriendo comprobar si realmente se había recuperado en tan poco tiempo. Pronto ella lanzó múltiples ataques y Chanseok bloqueó cada uno, mientras Seon trataba de entender qué estaba sucediendo, pues la concentración de maná en el aire fluctuaba entre alta y baja sin que la configuración de la arena hubiera cambiado, así que necesitaba comprender lo que realmente ocurría. Del mismo modo que el fuego libera calor al quemar materia, la llama de la paradoja también libera maná al quemar conceptos abstractos, y Chanseok básicamente usaba maná para encender la llama de la paradoja, y a su vez su habilidad quemaba su fatiga para generar aún más maná, creando un ciclo infinito. Siendo su especialidad como alguien que agarra la pierna de otro y nunca la suelta, Seon volvió a atacar y falló otra vez, preguntándose cuánto tiempo pensaba seguir así, ya que la habilidad de Chanseok era esencialmente una guerra de desgaste, y él dejó claro a la cazadora que aún podía continuar, incluso bromeando al preguntarle si le gustaban los hombres que no sabían cuándo rendirse, aunque Seon lo rechazó de inmediato dejando claro que odiaba a ese tipo de hombres. Cuando un árbol se quema, solo quedan cenizas, y las cenizas que ya se han quemado no pueden volver a arder. Del mismo modo la llama de la paradoja deja residuos, y cuando todo se quema hasta que solo quedan cenizas, ese es el momento en que la llama de la paradoja desaparece. Para entonces Seon vio que Chanseok había resistido 4 horas y 17 minutos, y al ver que había durado tanto le preguntó si quería un poco más de tiempo, pero lo único que él deseaba en ese momento era que lo perdonaran. Poco después él locutor anunció a Seon como la ganadora, y de repente ella sacó una paleta, sorprendiendo a los hombres que la acompañaban. Se la entregó a Chanseok por su arduo trabajo y reveló que había colocado su tarjeta de presentación dentro. Chanseok miró la tarjeta y Seon le dijo que hablarían de los detalles más adelante y que por ahora solo tenía que llamarla. Al final la selección de cazadores concluyó y Chanseok subió al escenario para recibir su premio, momento en el que se dio cuenta de que Hanabi
Era una agencia de cazadores. La escena cambió abruptamente a él comiendo la paleta mientras miraba su teléfono inteligente y descubría que contenía una licencia de cazador, algo que le pareció extremadamente avanzado, ya que en su época solo entregaban un papel, y también vio que tenía muchas opciones y prácticamente lo incluía todo. De repente apareció un hombre que confirmó su nombre y comentó que Chan-seok se veía mejor en persona que en cámara, y Chan-seok no pudo evitar notar que era muy alto, parecía medir más de 2 metros, y recibió su tarjeta de presentación, dándose cuenta de que parecía un poste de alumbrado. El hombre era un cazador llamado Jun Seon Hyun del gremio Taebak y estaba allí para invitar a Chan-seok a unirse a su equipo, garantizando que, si ganaba suficiente experiencia con ellos, brillaría. Chan-seok no sintió que fueran simples palabras vacías, pero recordó que Seon también le había dado su número, así que como ya tenía un compromiso previo no pudo dar una respuesta definitiva y explicó que pensaría un poco más antes de decidir, a lo que Jun Seon Hyun le dio todo el tiempo necesario pero le aconsejó reflexionar con mucho cuidado sobre su elección antes de despedirse. Chan-seok se sobresaltó y pensó que sería mejor descartar definitivamente a Taebak. Luego la escena mostró a Seon respondiendo la llamada de Chan-seok, quien quería saber a dónde debía ir, y ella le dijo que estaba en la sala del segundo piso del edificio de la Asociación de Cazadores. Enviándole la ubicación, Chan-seok fue allí y una recepcionista muy animada lo recibió. Poco después Seon le dio la bienvenida y comentó que había llegado temprano. Mientras Chan-seok pensaba que el café del lugar tenía un nombre familiar, y Seon le preguntó si había ocurrido algo, Chan-seok le contó que un tipo había intentado reclutarlo para un gremio, explicando que era gigantesco, y Seon adivinó de inmediato que se trataba de Eon, ya que había mostrado interés en él, añadiendo que los otros gremios ya no se atreverían a hacerle ofertas. Chan-seok preguntó si eso no significaba lo mismo para Hanabi, y en ese momento Seon dejó claro que no tenía intención de reclutarlo, lo que obviamente lo confundió. Entonces le preguntó qué pensaba de trabajar sin estar afiliado a un gremio, como un freelance, sorprendiendo a Chan-seok al descubrir que no necesitaba pertenecer a uno. Seon creía que Eon le ofrecería un puesto junior y explicó que él no provenía de la Academia de Cazadores, detallando que dentro de un gremio las clasificaciones se dividían en junior, senior y socio, donde los juniors y seniors pertenecían a equipos liderados por cazadores socios y eran básicamente empleados asalariados, mientras que los cazadores socios poseían participaciones en el gremio en lugar de recibir salario y compartían las ganancias netas, siendo algo parecido a un bufete de abogados, modelo que los cazadores habían adoptado. Seon afirmó que él no necesitaba pertenecer a un gremio ni pasar por los rangos junior y senior para convertirse en socio, y Chan-seok lo entendió, comprendiendo que si se hacía famoso y lograba resultados respetables los gremios acudirían a él automáticamente. Seon se mostró complacida y lo confirmó, incluso ofreciéndole un caramelo, aunque Chan-seok no entendía por qué hacía eso, pensando que sería difícil recibir encargos adecuados sin conexiones ni experiencia. Seon dejó claro que lo ayudaría con eso gratis, pero Chan-seok pensó que cuando la caridad es demasiado generosa incluso un santo resulta sospechoso, ya que no veía ninguna razón para que ella lo ayudara, y Seon explicó que en el futuro, cuando él hubiera construido una reputación suficiente para ser reclutado por un gremio, lo único que quería era que recordara que existía un lugar llamado Hanabi, y esa sería la forma de pagar su deuda. También le entregó un sobre diciéndole que podía mirarlo si quería y que tenía total libertad de elección, demostrando que no había ninguna obligación, y cuando Chan-seok preguntó qué era, Seon reveló que se trataba de una solicitud proveniente de su ciudad natal, Incheon. Había un lugar llamado la isla Geodongdo donde se había formado una zona de corrosión 2 años atrás tras un intento fallido de eliminar una grieta de corrosión. Chan-seok preguntó si solo tenía que deshacerse de esa grieta, pero Seon dejó claro que no era tan simple, ya que debía patrullar la isla Geodongdo y, si encontraba grietas de corrosión adicionales, también tendría que eliminarlas. Chan-seok vio que la misión comenzaría en un mes y que recibiría 15 millones de won si tenía éxito, y considerando que era un trabajo que ponía en riesgo la vida, la paga no le pareció muy buena. Seon pensó que si le parecía injusto debía volverse más fuerte y famoso, porque de ese modo el dinero empezaría a llegar solo. Le pidió su respuesta y él obviamente aceptó. La escena cambió a una limusina donde Seon estaba hablando por teléfono con alguien que quería saber si Chan-seok realmente era tan bueno, y ella le dio toda la información dejando claro que había completado el torneo usando solo sus manos desnudas a pesar de que el reglamento exigía armas, y también reveló que había resistido luchando contra ella durante 4 horas. La persona al teléfono no podía creerlo y preguntó si Seon había limitado su poder, pero ella le recordó que era una cazadora veterana con 10 años de experiencia, todos forjados sobreviviendo a lugares infernales, y que normalmente habría podido jugar con él, aunque 4 horas era algo que jamás había esperado, dudando seriamente de volver a encontrar a alguien como Chan-seok. La escena mostró entonces la ciudad de Incheon y la isla Geodongdo, y el jefe de Seon pensó que no importaba cuán alto lo evaluara, porque la misión en Geodongdo requería específicamente cazadores con experiencia previa en misiones, y aunque las habilidades de Chan-seok podían ser excelentes no había forma de saber si rendiría bien trabajando en equipo con veteranos. Aún así Seon creía que no había de qué preocuparse porque lo había asignado con alguien confiable, y aunque el jefe prefería confiar en Seon como el cerebro de la operación,
quiso saber cómo creía ella que Chanseok podría llegar a su nivel, a lo que Seon respondió que si Chanseok alguna vez alcanzaba su nivel, también podría derrotar al propio jefe. De pronto la escena retrocedió un mes atrás, cuando un repartidor entregaba un paquete en el apartamento 1506 y pensaba que era increíblemente pesado. El paquete era para Chanseok y, al recibirlo, vio que era absurdamente largo y pensó que una lanza encajaría perfectamente. Luego tomó un elixir, un tipo de poción que los cazadores usan en emergencias y que contenía maná condensado, muy útil cuando se necesitaba maná con urgencia. La forma común de manejar el maná era como beber agua de un purificador, absorbiéndolo del ambiente, almacenándolo en el cuerpo y usándolo cuando fuera necesario, y el elixir permitía hacer ese proceso en poco tiempo. Pero Chanseok usaba el maná de forma diferente, saltándose el almacenamiento y absorbiendo y usando directamente el maná del ambiente, lo que tenía la ventaja de no tener límite, aunque también existía el proceso de absorción y liberación a través de los canales de maná, que se fortalecían gradualmente permitiendo usar mayores cantidades. La desventaja era que hasta que esos canales crecieran, la cantidad que podía controlar era pequeña y resultaba difícil generar una salida de poder fuerte en poco tiempo, pero Chanseok no podía esperar, así que decidió almacenar algo de maná antes de usarlo, creyendo que entrenando con el elixir durante aproximadamente un mes podría desarrollarse lo suficiente. La escena cambió entonces a la isla Geodomto, donde muchas personas confirmaban sus identidades mediante códigos QR, y Chanseok fue asignado al Escuadrón 8, escuchando a muchos quejarse por la paga y expresar su miedo, hasta que Sanga lo llamó. Chanseok pensó que su cabello se veía diferente, pero ella aclaró que estaba normal y que solo era electricidad estática de antes, y al final quedaron en el mismo escuadrón, lo que a ella le pareció genial porque esperaba trabajar con él en esa misión. Chanseok no veía la necesidad, pero Sanga explicó que él era más fuerte y que quería observarlo y aprender de él, a lo que Chanseok fingió sorpresa diciendo que su hombro estaba a punto de salirse, comentario que ella no entendió, advirtiéndole seriamente que si tenía dislocaciones crónicas sería muy peligroso, haciendo que Chanseok se diera cuenta de que no tenía sentido del humor. Pronto el responsable de la misión llamó al Escuadrón 8 y les dio una explicación general, recordando que algunas personas participaban en su primera misión, por lo que prestaran atención, explicando que las grietas de corrosión se clasificaban en clases 1, 2 y 3, y que cuanto más cerca estaba una grieta de la clase 1 más peligrosa era, además de que la primera grieta que aparecía en una zona recibía la designación adicional alfa. La grieta alfa de la isla Geodonto se encontraba en una iglesia al norte de la isla y aún no había sido clasificada, y como las grietas se fortalecían con el tiempo, les ordenaron no acercarse a ella, recordándoles que su misión era solo patrullar e identificar y eliminar cualquier grieta adicional que apareciera. Algunos miembros del escuadrón no estaban contentos con una misión de eliminación que incluía a un novato y empezaron a hacer comentarios preocupados, lo que sorprendió a Chanseok, quien pensó que estaban exagerando. Al comenzar a moverse les informaron que la isla estaba siendo monitoreada por un equipo en alta mar desde la sala de control y que podían pedir apoyo cuando fuera necesario, pero cuando algunos empezaron a planificar, Chanseok declaró que explorarían 2 áreas a lo largo de una semana, algo que los demás no entendieron, por lo que explicó que establecerían una base en Wayesa y operarían desde allí, mostrando el mapa en su teléfono. Los demás comenzaron a juzgarlo como un don nadie entrometido del que nunca habían oído hablar y tampoco entendían por qué montar una base en Wayesa, pero Chanseok explicó que desde allí podían ver Yuknari y que desde el pico se podía observar directamente Yodong-myeon. Además de que el antiguo edificio del templo aún existía y podían usarlo como alojamiento, los demás se irritaron aún más, señalando que había muchos lugares cercanos para quedarse o preocupándose por quedar rodeados y tener que escalar una montaña, algo que Chanseok consideró absurdo porque no estaban luchando contra miles de enemigos y no había forma de que los rodearan allí, pero aún así no querían seguir las órdenes de alguien a quien consideraban inexperto, y Chanseok comprendió que personas que desafiaban la lógica existían en todos los mundos, decidiendo que sería mejor actuar por separado. La escena cambió al interior del bosque donde corrían, y Chanseok esperaba que Sanga fuera detrás de él, pero se fijó en el hombre que corría a su lado y notó que tenía un poco más de maná que ella, recordando que se había presentado antes como Kim Min-jae, por lo que sintió curiosidad de por qué lo había seguido. Min-jae explicó que era la primera misión de ambos y no quería que los novatos actuaran solos, lo que hizo que Chanseok se sintiera agradecido y pensara que al menos había una persona decente en ese escuadrón. De repente se dio cuenta de algo y les pidió que se detuvieran, diciéndoles que se escondieran, y entonces aparecieron numerosos monstruos cerca, al menos 50, por lo que Min-jae sugirió evitarlos, pero Chanseok le preguntó de inmediato cuál era su habilidad única, sorprendiéndolo porque parecía ansioso por luchar. Chanseok pensaba que era natural que un cazador combatiera criaturas de corrosión, y Min-jae reveló que su habilidad era el fuego, a lo que Chanseok preguntó en qué técnica confiaba más. Respondiendo Min-jae que en su bola de fuego, Chanseok dijo que daría la señal para atacar, lo que Min-jae y Sanga no podían creer, ya que enfrentarse 3 personas a 50 monstruos en su primera misión no era prudente, proponiendo contactar a los demás por radio,
pero Chan Seok dijo que no llegarían a tiempo porque estaban patrullando la costa, y que además no había garantía de que oyeran la llamada, y si esperaban a que los monstruos se dispersaran podrían convertirse en una amenaza para otros cazadores. Min Jae reconoció que tenía razón y aceptó que incluso si había cazadores cerca no llegarían de inmediato, por lo que Chan Seok les dijo que debían enfrentarlos aunque estuvieran en desventaja y propuso un ataque sorpresa, dibujando rápidamente un plan en el suelo. Min Jae quedó impresionado por lo detallada que era la estrategia y por cómo había previsto todas las posibilidades. Sintiendo que Chan Seok había vivido batallas así innumerables veces y preguntándose si provenía de otro mundo, la escena pasó a Min Jae saltando hacia adelante y lanzando una bola de fuego que hizo estallar a varios monstruos, avisando luego que necesitaba tiempo para preparar la siguiente, mientras Chan Seok le decía que disparara en cuanto estuviera listo y usaba su lanza para atacar a los demás, priorizando la eficiencia y dividiendo roles, bloqueando a los monstruos para que no se acercaran a Min Jae mientras se preparaba el siguiente ataque, y aunque no podía detenerlos a todos solo, la división de tareas lo hacía posible. Sanga se unió sacando su espada y, cuando Min Jae avisó que estaba listo, Chan Seok dio la orden y la explosión masiva acabó con todos los monstruos, tras lo cual Chan Seok saltó para evitar el fuego y clavó su lanza en el suelo, dispuesto a felicitarlos, pero Min Jae sacó de repente un dispositivo y lo apuntó sonriendo, pidiéndole que retrocediera un poco, lo que alarmó a Chan Seok hasta que Min Jae explicó que era un arma que implantaba microchips y que, una vez terminada la misión y asegurada la zona, el chatarrero que había contratado vendría a recoger a las criaturas. Al ver la confusión, Min Jae explicó que recuperar subproductos directamente de los cadáveres era difícil por su tamaño y peso, por lo que implantaban chips para que un equipo contratado por el gremio recogiera todo lo valioso después, repartiendo las ganancias entre quienes recolectaban los materiales, mientras los recolectores recibían una comisión y el resto se entregaba a la familia de un cazador caído si alguien moría. Aunque Chan Seok no estaba seguro de si realmente podía confiar en ese tipo de gente, y Min Jae dejó claro que precisamente por eso era necesario encontrar a un chatarrero confiable y firmar un contrato, Min Jae también pensó que Chan Seok era increíble, ya que habían logrado abatir a 50 monstruos. Cuando en ese mismo instante apareció un monstruo enorme y los atacó a todos, Chan Seok reaccionó de inmediato y logró comprobar que Min Jae estaba bien, aunque Min Jae quedó completamente confundido. Chun Seok creyó que estaban frente a un jefe intermedio o algo similar y empezó a lamentarse, pensando que aquel era el líder de los monstruos que habían matado, pues la cantidad de poder mágico que poseía era absurda y totalmente distinta a la de los monstruos pequeños, por lo que advirtió a sus dos compañeros de misión que no intervinieran y dijo que él se encargaría. Ambos se preocuparon por Chan Seok y pensaron que debían luchar juntos para ganar tiempo, pero él fue tajante al ordenarles retirarse y dejarle ese gran problema, y la forma en que habló los asustó. Al final, Chun Seok consideró que lo mejor era enfrentarse solo al monstruo, ya que así podría usar la llama de la paradoja sin preocuparse por sus aliados y acabar con todo lo más rápido posible, por lo que desafió directamente a la criatura. Sanga y Min Jae permanecieron juntos y Min Jae pensó que debían ayudarlo porque podía estar en peligro, pero Sanga no lo creyó necesario, ya que aunque parecía que Chan Seok estaba bajo presión no había recibido ni un solo golpe y combatía al monstruo con su lanza. Y además ella notó que incluso para ella esquivar esos ataques habría sido extremadamente difícil, observando también que allí donde la lanza perforaba, unas llamas negras se adherían a la herida, lo que le resultó incomprensible. A medida que esas llamas se acumulaban el monstruo se volvía más lento, y aunque al principio Chun Seok parecía estar luchando con dificultad, Sanga percibió que en realidad estaba jugando con el monstruo, por lo que dejó de verlo como un cazador novato, ya que eso simplemente no era posible. En ese momento el monstruo intentó atacar a Chun Seok, pero él lo esquivó y lanzó su lanza al aire, lo que hizo que los ojos de Sanga se abrieran de par en par, y ambos gritaron para que tuviera cuidado cuando el monstruo cargó directamente contra él. La criatura terminó frente a frente con Chan Seok y justo cuando iba a atacar, la lanza cayó y se clavó de lleno en su cabeza, demostrando que Chan Seok hablaba en serio. Él se sorprendió de que el monstruo aún pudiera moverse incluso después de haber consumido toda su fuerza física, y decidió que debía acabar con él de una vez por todas. Sus dos aliados quedaron completamente impactados, ya que sabían que era un novato, pero uno claramente muy capaz. Min Jae pensó que al inicio Chan Seok había estado bajo mucha presión, pero ahora el monstruo yacía en el suelo, por lo que quiso entender qué había ocurrido. Y Chan Seok le preguntó si era normal que apareciera un monstruo así en la isla Geodongdo. Min Jae explicó que ni siquiera era una unidad de erosión y que, de haberlo sido, habría recibido al menos una clasificación de grado 3. Chan Seok recordó claramente haber oído antes de la operación que la unidad de erosión alfa de la isla Geodongdo aún no había sido clasificada, por lo que dedujo que debía haber sido actualizada a grado 3, lo que tomó por sorpresa a ambos, y Sanga también recordó que el responsable de asignar las misiones no había mencionado nada al respecto. Chan Seok pensó que si no era grado 3 no había forma de explicar la situación actual, y Min Jae empezó a preocuparse porque la diferencia entre una unidad no clasificada y una de grado 3 era enorme, llegando a pensar que quizá ningún cazador sobreviviría y que debían salvar a los demás, confiando en las habilidades de Chan Seok. Sin embargo, Chan Seok rechazó firmemente esa idea, dejando a Min Jae confundido.
ya que él no sabía cómo podría encontrar y salvar a todos los cazadores dispersos por la isla, pues no era un dios capaz de hacer eso, y les recordó que su misión era identificar y eliminar cualquier unidad de erosión adicional y que no debían esperar que nadie muriera realizando ese trabajo. Sangha le preguntó entonces cómo se sentiría si estuviera en esa situación, pero Chanseok no entendió a qué se refería y ella continuó preguntándole cómo se sentiría si no hubiera nadie disponible para ayudarlo, a lo que él respondió que no veía sentido en eso y dejó claro que no hablaba por falta de empatía, sino del resultado, ya que en ese mundo existían muertes inevitables y, al enfrentarse a una así, sin importar los pensamientos o emociones, uno podía morir, por lo que creía que no debían humillarse en una situación sin esperanza y que necesitaban cambiar su forma de pensar, ya que era imposible vivir en ese mundo con esa mentalidad. La escena cambió a la noche, cuando llegaron al lugar designado y el edificio estaba vacío, sin rastros de otras criaturas de erosión cerca, y debido a la oscuridad no había nada que requiriera atención inmediata. Min Jae pensó que era bueno que las luces permitieran ver la posición de los otros cazadores, pero Chanseok lo consideró peligroso porque revelaba su ubicación y, si aparecía de nuevo un monstruo como aquel, la situación sería terrible, por lo que creyó mejor enviar un mensaje de advertencia a todos sobre lo ocurrido. Min Jae y Sangha explicaron entonces que si se eliminaba el núcleo de la unidad de erosión todas las criaturas desaparecerían, ya que dependían de la energía que éste emitía, algo que Chanseok no había imaginado que fuera tan simple. Luego la escena mostró a Sangha y Min Jae durmiendo mientras Chunseok permanecía despierto, colocando un objeto cerca de ellos que emitiría una alarma si aparecía un monstruo, permitiéndole marcharse sin preocupaciones. Chunseok quería terminar con todo de una vez por todas, pero de repente se detuvo al sentir que todo estaba yendo demasiado bien y se encontró con otro monstruo que lo observó. Como si fuera un rostro jamás visto, la escena cambió entonces a la isla Geodongdo, en la sala de situación de la Asociación de Cazadores, donde llegaban informes del Escuadrón 5 que había desaparecido, señalando que los monstruos se movían de forma organizada, lo que provocó desesperación porque una erosión no clasificada se había convertido en una emergencia y era necesario llamar refuerzos. Entonces un miembro del personal informó que alguien se estaba acercando al núcleo alfa de erosión, lo que desagradó enormemente al responsable del monitoreo, quien quiso detener a ese cazador, pero pronto identificaron que se trataba de Chanseok del Escuadrón 8, reconocido por el sistema como el primero en descubrir la erosión y provocar la actualización, por lo que el jefe del monitoreo quiso conectarse al terminal para comprobar si seguía con vida, ya que nunca antes había ocurrido una actualización de núcleo así, y creía que Chanseok tendría la respuesta. Mientras tanto Chanseok corría extremadamente irritado porque el monstruo era mucho más rápido de lo esperado, pensando que el servicio de monitoreo era ineficiente ya que escuchaban todo lo que decía pero no subyugaban ni investigaban la situación, haciendo que los trabajadores frente a los monitores se sintieran avergonzados cuando dejó claro que, cuando tuviera la oportunidad, les estamparía un núcleo de erosión en la cara, confirmando así que seguía vivo. El problema para Chanseok era que la llama de la paradoja aún no tenía la capacidad de matar por sí sola, por lo que terminaba a sus enemigos con la lanza tras reducirlos con esa habilidad, y derrotar a ese monstruo gigantesco sería difícil, especialmente porque ya había consumido gran parte del maná de la isla Geodonto luchando contra el murciélago demoníaco, impidiéndole abandonar la isla y obligándolo a encontrar un lugar donde extraer maná. Finalmente encontró lo que buscaba, el núcleo, y quiso que el monstruo lo siguiera porque había algo que deseaba probar. Pero de repente el equipo de monitoreo perdió su señal GPS y reportó que Chanseok había entrado en el núcleo de erosión, dejando al jefe del área completamente atónito. La escena se trasladó al interior del núcleo, que estaba más limpio de lo esperado, y Chanseok se preguntó sobre el tamaño de los núcleos de grado 1 y 2, ya que no se expandían tan rápido, deduciendo que aquel núcleo había liberado sus límites y que debía acabar con el monstruo lo antes posible. Uno de los mayores problemas de la llama de la paradoja era que se extendía a todos los seres vivos excepto a él mismo, incluso a aliados, y si alcanzaba un nivel que no podía controlar ya no podría usarla, siendo ese su mayor defecto. Pero en ese momento atacó al monstruo con todo lo que tenía, y al luchar solo esa desventaja prácticamente desapareció. El verdadero cambio comenzó entonces, cuando el maná que absorbió del monstruo se extendió por todo su cuerpo, fortaleciendo sus meridianos y otorgándole una eficiencia muy superior a la esperada. Cuando el monstruo empezó a hacer un gran alboroto, Chanseok comprendió que estaba llamando refuerzos, y aunque aparecieron más monstruos pensó que era una lástima, ya que la cantidad abrumadora había dejado de significar algo para él, sintiendo que se había vuelto más fuerte aunque aún estaba lejos de lo que fue en el otro mundo. Buscó el núcleo recordando que Min Jae había dicho que era lo más erosionado del lugar, cuando de repente una criatura habló, diciendo que extinguiría el fuego y apareció detrás de Chanseok, sorprendiéndolo, pues había esperado a que la llama de la paradoja se apagara, haciéndole darse cuenta de que el núcleo de erosión estaba en un nivel completamente distinto. En ese instante se preguntó si podía ejecutar una combinación de 4 golpes con su nivel actual y cargó contra el núcleo, pero la criatura bloqueó el ataque, aunque la fuerza de Chanseok fue tal que el arma enemiga empezó a agrietarse, tras lo cual usó una
Técnica llamada lanza de la luna gemela, lanzando a la criatura por los aires. La técnica dejó un rastro azul que se formó a lo largo de la trayectoria del ataque, imitando perfectamente el primer golpe y repitiéndolo 4 veces, convirtiéndose en una técnica que asestaba 4 impactos consecutivos, y si el enemigo intentaba esquivarlo, el rastro se transformaba en una compleja danza circular de doble lanza casi imposible de evitar. La criatura intentó contraatacar, pero Chan Seok esquivó, y al enfrentar el ataque combinado retardado supo que su oponente cometería un error, momento en el que la criatura fue alcanzada, creyendo Chan Seok que el combate había terminado, golpeándola de nuevo y destruyendo varias partes de su cuerpo hasta casi desintegrarla. Finalmente la criatura comenzó a desvanecerse, pero dejó algo atrás, lo que confundió a Chan Seok, ya que pensaba que simplemente desaparecería y todo acabaría allí. En lugar de eso se encontró sosteniendo una especie de caja y la abrió sin entender qué era, mientras la escena cambiaba para mostrar el centro de monitoreo sumido en el caos, ya que múltiples zonas de erosión se estaban extendiendo por toda la isla Geodongdo. El jefe de monitoreo estaba al borde de un infarto porque ya no sabía qué hacer y, para empeorar las cosas, también habían perdido contacto con el Escuadrón 9, por lo que quedó completamente atónito al sentir que todo se estaba saliendo de control y que solo un milagro podría revertir la situación, pues no quería ver a los cazadores exterminados. En ese momento alguien le gritó que Chan Seok había entrado en el núcleo alfa de erosión, algo que le costó creer, y al mostrar la pantalla principal vieron que el núcleo alfa de Geodongdo se estaba liberando justo en ese instante, confirmando que todas las entidades de erosión habían sido eliminadas, haciendo que el jefe de monitoreo se diera cuenta de que un milagro realmente había ocurrido. Aunque todavía no lo comprendiera del todo, la escena pasó a Chan Seok mirando al cielo y sintiendo una brisa agradable, luego cambió a Sang-a, que estaba derribando monstruos con su espada, gravemente herida y sumida en pensamientos profundos tras la desaparición de Chun Seok, mientras Min Jae le preguntaba si aún creía que tenían alguna posibilidad de salir con vida, y ella podía ver que él ya estaba en su límite, al igual que ella, pues los monstruos no dejaban de aparecer, hasta que cuando Sang-a se preparaba para seguir luchando perdió la sensibilidad en las piernas y Min Jae comprendió lo desesperada que era la situación, pero justo cuando Sang-a aceptó que se convertirían en alimento, los monstruos comenzaron a desintegrarse repentinamente, dejándolos completamente confundidos. La escena cambió al punto de reunión de los cazadores en la isla, donde Chan Seok vio a muchos heridos y se preguntó si todo se había vuelto una locura mientras él no estaba, ya que todos estaban exhaustos y no podían entender cómo el novato seguía vivo, habiendo oído que había limpiado solo una fuente de grado 3, algo incomprensible incluso para los veteranos. Min Jae estaba sentado con Sang-a y saludó a Chan Seok, aún incapaz de creer el mensaje que éste le había enviado ni cómo había decidido enfrentarse solo a la fuente, y aunque Chan Seok intentó explicarse diciendo que solo quería proteger a sus compañeros y que como todo había salido de la mejor manera decidió hacerse el héroe, también dejó claro que si hubiera sabido que terminaría así se habría marchado antes del atardecer. Entonces se acercó un hombre trajeado que se presentó como Jun Jong-tae, gerente regional del Distrito Norte 3 de Gyeonggi de la Corporación Operativa de Corea, y Chan Seok le preguntó de inmediato si había sido él quien lo había enviado al punto de reunión, tras lo cual Jong-tae pidió un momento para informarle que deseaban reunirse con él. La escena cambió a Chan Seok bajando de un coche, mientras pensaba que los ancianos realmente tenían la costumbre de dar órdenes, recordando que el contrato no mencionaba recompensa alguna por eliminar una amenaza de grado 3 y decidiendo que ya que estaba allí podía negociar el precio. Entonces un joven lo recibió bajo la lluvia, presentándose como Lee Pil-jae, encargado de comunicación y cooperación, quien lo condujo al interior explicando que el alcalde deseaba verlo con urgencia, pues el informe de Geodongdo había sido tan impactante que había cancelado toda su agenda. Aunque Chan Seok no creía haber hecho nada especial, Pelja le dijo que estaba equivocado, ya que un cazador novato destruyendo solo una fuente de grado 3 no había ocurrido desde los tiempos del primer cazador, el Gran Senior, lo que llevó a Chan Seok a pensar que aquel legendario cazador debía haber sido un verdadero monstruo. Pelja lo presentó entonces al alcalde de Incheon, Park Jun, quien le agradeció haber venido bajo la lluvia, se disculpó por el mal momento y lo invitó a sentarse mientras pedía café, explicándole que había prestado un gran servicio al país y confesando que Geodongdo había sido un enorme dolor de cabeza debido a la falta de presupuesto para contratar cazadores caros, algo que Chan Seok entendió como una solución extremadamente rentable para el alcalde, quien lo admitió y añadió que le sorprendía que fuera su primera misión, viendo en él un talento excepcional cuyo comienzo había sido impresionante. El alcalde aseguró que Incheon, ya la ciudad más segura de Corea gracias a su infraestructura aeroportuaria, zonas económicas libres y ciudades internacionales repletas de inversión extranjera, crecería aún más tras resolver ese problema y que el camino de Chan Seok estaría lleno de éxito. Entonces Chan Seok recordó que Jong-tae le había preguntado por qué trabajaba como cazador y pensó que, si una tubería atascada filtraba inmundicia, alguien debía meterse en el agua sucia para destaparla, metáfora que Jong-tae consideró acertada, creyendo que Chan Seok se volvería famoso y recibiría ofertas publicitarias y mediáticas, aunque también temía que la fama lo corrompiera. Chan Seok dejó claro que solo quería ganar suficiente dinero para vivir y comer bien, sin perderse en la gloria,
y John Tae reconoció que muchos cazadores prometedores se habían extraviado, recordándole que Corea seguía siendo el último santuario de la humanidad aunque incluso ese lugar estaba siendo influenciado por el capital, por lo que no quería que Chanseok dejara de ser un símbolo de esperanza. Chanseok, sin embargo, solo pensaba en cuánto dinero le ofrecerían, percibiendo que el alcalde estaba mostrando claramente sus cartas, algo que no lo impresionó debido a sus años de sufrimiento, por lo que señaló directamente que tanto apoyo implicaba que esperaban algo a cambio, como mejorar las bajas cifras de aprobación del alcalde para su reelección. Sorprendiendo a Park Jun al notar lo perspicaz que era, Chanseok explicó que con un simple smartphone cualquiera podía saber que el mandato del alcalde terminaba al inicio del próximo año y que el ambiente indicaba que su reelección era poco probable, y aunque el alcalde intentó justificar que necesitaría permiso del gobierno de Incheon para ciertas solicitudes, Chanseok entendió que no podía negarse del todo y que el alcalde usaría su figura para inflar su narrativa política, mostrando incluso contratos publicitarios como ejemplo. Chanseok concluyó que para el alcalde él era barato, pero dejó claro que todo lo que le ofrecían lo conseguiría tarde o temprano de todos modos, rechazando finalmente la propuesta y despidiéndose con ironía, mientras la escena cambiaba al exterior bajo la lluvia, donde una figura encapuchada comentó que la prueba de Gyeongdo había sido un fracaso, aunque un hombre trajeado añadió que tenía buenas noticias al mostrar en su teléfono un fragmento del examen de calificación de la Asociación de Cazadores con imágenes de Chanseok combatiendo, lo que despertó el interés de la figura encapuchada, que sonrió al verlo.